Hola muchachos, en esta semana vamos a ver un tema muy importante que se refiere a los elementos del derecho tributario, de lo que es el tributo, y pues vamos a ver unas pequeñas diapositivas y vamos a ir explicando qué significa este tema. Como podemos observar, el derecho tributario pues no está constituido solamente por normas jurídicas. Estos pues ya sabemos que regulan las relaciones tributarias, sino también pues por un conjunto de principios o postulados que vamos a ver, pues como todo tipo de ley, todo tipo de normatividad, nos establecen principios y reglas que tenemos que llevar a cabo. Eso mismo nos señala que no solamente está relacionado con normas jurídicas, sino también pues por un conjunto de principios y postulados, los cuales pues de acuerdo a la jerarquización, la doctrina los establece de acuerdo a la importancia que se tiene dentro del sistema fiscal, política fiscal que tenga el Estado. Vamos a ver que existen principios de legalidad, de economía, de comunidad, de equidad, que si nosotros hablamos de nuestras actividades, algo tan sencillo, sabemos que, por ejemplo, si vamos a tomar clases presencial, pues nos establecen reglas, pues lo mismo ha establecido el Estado. Entre ellos podemos ver sí, otros tipos de lo que es principios, como es, por ejemplo, desde mucho tiempo atrás, numerosos pues, tratadistas enunciaron una serie de principios teóricos basados en nociones de justicia y de equidad que en su concepto deben ser pues la base reguladora del orden jurídico tributario. Sabemos que nos regimos por órdenes, por principios, por normas. Cuando nos establecen el pago de impuestos, pues sabemos que tenemos artículos y que de acuerdo a esos artículos, pues se tienen que cumplir pues toda la normatividad, todos los principios que cada contribuyente tiene que cumplir. El origen de los principios que actualmente son respetados y observados tanto por la doctrina como por el legislador contemporáneo, que sabemos hoy en día, se encuentra pues establecido en diferentes tratadistas, ¿no? Uno de ellos es el economista inglés Adam Smith, que él estableció en su obra la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Entre ellas, pues él menciona los principios doctrinales en materia fiscal, la doctrina fuente supletoria del derecho, y entre esos pues están los principios de proporcionalidad, la de certidumbre o certeza, la de la comodidad y economía. Adam Smith desarrolló principales elementos a los que deben sujetarse todas las normas jurídicas tributarias impuestas con el fin de integrar un orden jurídico justo que en un momento dado permita obtener rendimiento o la productividad dentro del Estado. Asimismo, el esfuerzo y la imaginación creativa como una fuente de riqueza, que es lo que siempre busca el Estado. Y aquí, como ya les había mencionado, en su obra de Adam Smith señala que estos principios son el principio de justicia o proporcionalidad, el principio de certidumbre o certeza y el principio de comodidad, y por último el principio de economía. Vamos a platicar un poquito de cada uno de ellos, cómo lo estableció Adam Smith. El principio de justicia y proporcionalidad. Él señala que de acuerdo a este principio, los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en proporción
a los ingresos de que gozan bajo la protección del Estado. La doctrina ha considerado que un impuesto es justo y equitativo cuando es general y es uniforme, y siempre nos quejamos de este punto, que unos pagan menos, otros pagan más, y de repente si nosotros analizamos podemos decir que esto no es justo, ¿verdad? Ni equitativo. De repente aquellas personas que generan solamente un ingreso pues pagan un determinado impuesto y hasta a veces tienen saldo a favor, mientras que otros teniendo dos actividades y ganando menos pues tienen que pagar más. Entonces vamos a platicar después el por qué suceden esas situaciones. La generalidad pues también consiste en que todas las personas cuya situación jurídica o de hecho coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal, es lo que les mencionaba anteriormente, que va dependiendo del tipo de actividad y de acuerdo a las obligaciones que va generando dicha actividad. Sin embargo, señala Adam Smith que esta obligación debe estar limitada por el concepto de capacidad contributiva, la cual se posee cuando la persona pues percibe ingresos o rendimientos por encima del mínimo de subsistencia, o sea, cuando tales ingresos rebasan aquellas cantidades que son suficientes para que una persona o familia subsista, después de lo cual está, en actitud de contribuir para los gastos del Estado. Nosotros podemos decir que, bueno, sí queremos contribuir, pero si no es equitativo y justo de acuerdo a nuestro gasto, a nuestra forma de vivir, pues realmente vamos a tener ese problema de no ser, el impuesto no sea equitativo de acuerdo a lo que nosotros generemos. Otro principio es el principio de certidumbre o certeza. El principio de certidumbre o certeza señala que todo impuesto debe de tener fijeza en sus principales elementos o características para evitar así actos arbitrarios por parte de la administración pública. O sea, debe de ir de acuerdo al principio que ya mencionamos anteriormente, que es la equidad, y que debe de ser fijo de acuerdo a las actividades que uno va desempeñando. De esta forma, pues el impuesto que cada individuo debe de pagar debe de ser cierto y no arbitrario. Por lo tanto, pues, para cumplir este principio, la ley impositiva debe determinar con precisión quién es el sujeto del impuesto, su objeto, la tasa, la cuota o tarifa, la base gravable, la fecha de pago y las sanciones aplicables si en un momento dado no se llevan a cabo. Esto es con el objeto de que el poder que se establece a través de los reglamentos pues no altere esos elementos que señala este tema, ¿no? Seguimos con otro principio, que es el principio de comodidad. El principio de comodidad nos señala que todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la forma que sean más cómodos para el contribuyente, lo cual significa que los plazos y fechas deben fijarse de modo que a los contribuyentes les resulte práctico y poco gravoso el cumplir con su obligación tributaria. Si ustedes, vamos a ver un ejemplo tan sencillo, si ustedes se dan cuenta que todos los días de cada mes debe de pagarse o determinarse el pago de cada contribuyente el día 17. Entonces sabemos que la mayoría de los contribuyentes recaudan ingresos el día 15. Por lo tanto, se habla de fechas de acorde a los ingresos que puedan generar en esas fechas. Margain menciona al respecto que si el pago de un impuesto significa para el particular un sacrificio, el legislador debe hacer cómodo su entero. Por lo tanto, deben escogerse fechas que sean propicias y ventajosas para que el contribuyente realice el pago. Es lo que les mencionaba, el principio de economía de Emilio Margain.
sugiere que para que un impuesto justifique su existencia, debe ser productivo y de gran rendimiento, para lo cual la diferencia entre la suma que se recaude y la que entre a las arcas de la nación debe ser lo menor posible, porque cuando el costo de la recaudación excede del 2% del rendimiento total del impuesto, pues este se vuelve incosteable. El tratadista alemán igual Adolfo Wagner, en su obra Tratado de las Ciencias de las Finanzas, señala ciertos principios, como es el principio de política financiera. Como primero podemos señalar la suficiencia de la imposición, pues esto implica que los impuestos deben ser suficientes para poder cubrir las necesidades financieras en un determinado periodo, en la medida en que otras vías o medios no puedan hacerlo o no sean admisibles. Pues sabemos muy bien que, no sé si a ustedes les pasa, pero comenzamos el año y empezamos que sea pagar impuesto predial, que si el agua potable y los demás impuestos. Y vienen las declaraciones anuales, los cambios, las reformas fiscales, y nos damos cuenta que realmente es insuficiente comparándolo con el ingreso que entra para cada contribuyente y de igual manera para aquellas empresas. Otro punto es la elasticidad o movilidad de la imposición. De acuerdo a esta máxima, los impuestos deben ser adaptables a las variaciones de las necesidades financieras, de manera que en un sistema deben existir uno o varios impuestos que con un simple cambio de tarifas produzcan los recursos necesarios en situaciones de crisis. Si ustedes pueden ahí ver la imagen, de repente lo podemos ver y nos provoca risa, pero nos damos cuenta que nosotros estamos en esta situación. Muchas veces, o la mayoría de veces, es más grande los impuestos que los ingresos que percibimos, ¿no? Otro principio es la economía pública. Aquí podemos mencionar la elección de buenas fuentes de impuestos consiste en la elección entre la renta, el capital y los medios de consumo, teniendo en cuenta el punto de vista de la economía privada y de la pública, las consideraciones de la política social y los fines de aplicación de los impuestos. Y otro punto que podemos ver aquí es la elección de las clases de impuestos, que consiste en que el legislador puede escoger quién será el sujeto del impuesto, pero está fuera de su poder, o sea, fuera de su autoridad, para poder en un momento dado saber quién va a ser el pagador, qué tasa se va a establecer de acuerdo a la actividad. La autoridad solo puede emitir hipótesis y obtener, por la elección de las clases de impuesto y de los objetos, una realización más o menos verdadera de su hipótesis. Tenemos otro principio que es el principio de equidad, que ya habíamos hablado de Adam Smith, o de repartición equitativa de los impuestos. Estos postulados proclaman dos características de la tributación. Esto es para Warner, ¿sí? Primero que nada, hablamos de la generalidad. Dice Warner declara que los impuestos tengan solamente finalidades fiscales, de la proporcionalidad de los impuestos que graven a todos los individuos, sin mínimo de excepción y sin cuotas progresivas. Nos damos cuenta que las cuotas han ido elevándose, las tasas han ido elevando de impuestos a través de los años. Los postulados de Warner en materia de equidad han quedado superados por la doctrina tributaria y no han sido acogidos en la legislación. Ahora vemos otro tipo de principio de Harold Summers. En su libro Finanzas Públicas e Ingreso Nacional, a su juicio, este tratadista, señala que las máximas que deben seguir los actuales legisladores son el principio de la capacidad de pago, inspirado en el principio de Adam Smith. Sostiene que quienes poseen mayor ingreso o riqueza deben pagar la mayor parte del impuesto. Y eso es lo que debe de ser, ¿no? O sea, quienes mayores ingresos tienen, pues también mayores deberían ser sus impuestos.
Y otro principio igual que señala es el principio del beneficio. Este comprende dentro del principio de capacidad de pago y enuncia que los individuos y los negocios pagan de acuerdo con los beneficios que reciben de los gastos gubernamentales. Este principio se puede distinguir con claridad solamente cuando el rendimiento de un impuesto se destina a financiar un servicio concreto para el contribuyente, como es en los casos de la limpieza de la basura en los parques, el alumbrado público, etcétera. Otro principio es el principio del crédito por ingreso ganado. Establece que el origen del ingreso será el criterio a considerar para la distribución de las cargas tributarias, dando pues un tratamiento favorable a los ingresos derivados de cualquier clase de trabajo, mientras que los ingresos que provienen de la especulación o de la suerte pues sean castigados. Otro principio es el principio de la ocupación plena. Se considera una moderna variante del principio de la economía de Smith. Se caracteriza por pugnar por una política tributaria que, sin oprimir a la industria y al comercio, se oriente hacia la continua reinversión de las utilidades con propósitos de generación de fuentes de trabajo o, en su caso, con el fin de mantener un pleno nivel de ocupación que asegure la prosperidad y consecuentemente la riqueza. O sea, volvemos a ver y escuchar lo mismo. O sea, todos los principios deben de ir encaminados buscando el beneficio del contribuyente y del Estado. Otro principio es el principio de la conveniencia. Este principio postula la idea de que algunos impuestos se deben de establecer con la finalidad de recaudar pues lo necesario con la menor dificultad, que este principio pues sería, como su nombre lo dice, conveniente, que debe de ir ligado con el ingreso que percibe cada contribuyente. Vamos a hablar un poquito de los principios constitucionales. Sí. Este principio de constitucional, pues como su nombre lo dice, está basado en la ley de mayor jerarquización para nosotros los mexicanos. Los principios que en materia tributaria aparecen consignados en la Constitución, pues designan la guía máxima de todo el orden jurídico tributario, debido a que las normas que integran dicho orden deben reflejarse y respetarlos en todo momento. De lo contrario, serán de validez jurídica por ser inconstitucionales. La doctrina pues ha enunciado una serie de reglas básicas que, por tener su origen en la Constitución, se conocen como principios constitucionales de la tributación, y ustedes saben muy bien pues que la Constitución ha sido modificada cada año, ya ha ido variando de acuerdo a pues lo que se considera necesario en las épocas que se están viviendo. Hay un artículo que ya hemos mencionado en clases pasadas, que es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos señalan que son obligaciones de los mexicanos en la fracción cuarta, pues contribuir con los gastos públicos de la Federación, así como del Distrito Federal, del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa, basada en los principios que ya mencionamos anteriormente. El contenido de esta fracción podemos analizarla de la siguiente manera. Primero, establece la obligación para todo mexicano de contribuir a los gastos públicos de la Federación. Otro punto importante es reconocer el derecho de la Federación, del distrito o del estado y del municipio en que reside el contribuyente a percibir contribuciones.
las contribuciones deben de estar establecidas en la ley. Y aparte de eso, también tenemos que considerar que se deben destinar para cubrir los gastos públicos y por lo tanto cumplir con los principios de ser equitativas y proporcionales a lo que en un momento dado se logre como ingreso para cada contribuyente. Del contenido de la fracción cuarta de este artículo que mencionamos, salen principios que van ligados con los que habíamos comentado anteriormente y de acuerdo a los tratadistas, que nos habla del principio de generalidad, de obligatoriedad, de la vinculación con el gasto público, de la proporcionalidad y equidad, de la legalidad y de la capacidad contributiva. Vamos a ver primero que nada el principio de generalidad. Este principio emana directamente del régimen de legalidad tributaria. Esto en virtud de que todo tributo para ser válido debe estar previsto en una ley, hecho que confiere a los impuestos las mismas características de la ley, general, abstracto e impersonal. Flores Zavala indica que este principio no significa que todos deben pagar impuestos, sino que los impuestos deben gravar a todos los individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal, siempre y cuando cuenten con la respectiva capacidad contributiva para pagar este impuesto que se le impone. Otro principio que señala dentro de lo que es la Constitución, se habla del principio de obligatoriedad. Este principio encuentra su fundamento constitucional, como ya lo mencionamos, en el encabezado del artículo 31, en donde se señala que son obligaciones de todos los mexicanos. Esa parte es donde nos señalan y nos vinculan con esa obligación. Ese deber que se encuentra vinculado al principio de generalidad significa que toda persona, todo individuo que cuente con una capacidad contributiva, o sea, esté generando ingresos y se coloque en cualquiera de las hipótesis que ya se mencionaron anteriormente en las leyes que pide nuestro Estado mexicano, automáticamente obtiene la obligación de cubrir el tributo o el impuesto dentro del plazo que le señala la ley. Otro principio importante de vinculación con el gasto público es que este principio contenido en esa fracción es la principal justificación de la relación jurídico-tributaria, en virtud de que los ingresos tributarios tienen como finalidad costear el gasto público. Otro principio importante que se maneja, y esto es de acuerdo a los tratadistas Ernesto Flores Zavala, Raúl Rodríguez Lobato y Sergio Francisco de la Garza, entre otros, consideran a la proporcionalidad y a la equidad como un solo concepto. Los que consideran a la proporcionalidad y la equidad como una unidad sostienen o tienen como base que se debe interpretar esa unidad como significado de justicia, basado en el principio de justicia de Adam Smith, en el cual se combinan proporcionalidad y equidad con el único fin de buscar la justicia tributaria. Tenemos que es el principio de retroactividad de la ley tributaria. Esto pues se sostiene en la ley solo es retroactiva cuando vuelve al pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto o acto para modificar o suprimir los efectos de un derecho ya realizado. Por otro lado, pues también ha considerado que propiamente en materia administrativa y fiscal no hay una doctrina especial en materia de retroactividad. Ahí podemos ver, ¿sí?, los diferentes principios
que nos va mencionando la parte constitutiva. De acuerdo a lo que señala Zavala, a la teoría de la retroactividad de Rouvier a la materia tributaria, señala ciertos pronunciamientos que son elementos importantes para la tributación, como es: las leyes impositivas solo son aplicables a situaciones que la misma ley señala como un hecho o como una actividad generadora del crédito fiscal, se realicen con posterioridad a su vigencia. Si una ley pretende aplicar el impuesto a una situación realizada, pues será de acuerdo a una ley retroactiva. El Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Eso es muy importante de considerar, porque muchas veces pensamos que los actos son de otro origen, y aquí lo señala muy bien el Código Fiscal de la Federación, cuando nos dice que se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho. Las modificaciones que se introduzcan a los elementos esenciales de un impuesto, como son la cuota, la base, las deducciones, entre otros, solo son aplicables a los hechos generadores realizados con posterioridad a la reforma, pero no a las anteriores. Aun en los casos en que las nuevas cuotas del impuesto sean más bajas que las anteriores, solo serán aplicables a partir de su vigencia. En este caso, pues no se aplica la ley retroactivamente en beneficio del causante. Eso es muy importante de considerarlo. Otro punto que nos señala que entre los pronunciamientos importantes es las normas procesales para la determinación del crédito fiscal para el ejercicio de la facultad económica coactiva o para la fase contenciosa se deben aplicar a los procedimientos en trámite, pero respetando las actuaciones ya realizadas. En materia tributaria, pues no puede hablarse de derechos adquiridos frente a la actividad impositiva del Estado. Solo puede hablarse de hechos realizados. El artículo 14 constitucional consagra la garantía de audiencia cuando prescribe que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Igual entre lo que se refiere a la materia tributaria, la garantía de audiencia se incumple plenamente en los procedimientos oficiosos y contenciosos que establece el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y en algunas leyes particulares que conceden recursos o instancias administrativas a los contribuyentes contra las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales. Es muy importante considerar este punto, ¿sí? Ya que pues hablamos de una garantía de audiencia y es necesario conocerlo. Esos serían los puntos más importantes a considerar dentro de este tema. Dentro de los elementos de la tributación es necesario considerar lo que son la tasa, la cuota, el objeto, la base gravable que se tiene dentro de ellos. Estoy a sus órdenes, cualquier duda me pueden mandar mensajes. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima.